Buenos días, bienvenidos a esta nueva jornada de análisis sobre la economía de la provincia de León, una jornada tremendamente importante porque si algo carece León es de empresas suficientemente industrializadas con capacidad para exportar. Y sin embargo, hoy contamos aquí con 5 empresas que tienen suficiente capacidad y que además han demostrado a lo largo del tiempo su penetración en el mercado exterior y, por lo tanto, su gran capacidad para emerger en momentos de dificultad. Le doy las gracias a Banca, que es la entidad colaboradora con la que organizamos esta nueva jornada, sobre el nuevo escenario internacional para las empresas exportadoras de León. Yo voy a dar 3 o 4 datos antes de dar la bienvenida a nuestros invitados, a los que voy a presentar inmediatamente después, porque solo voy a dar 2 datos. En estos 8 meses de lo que va de 2020, la exportación ha caído un 12,3% en la provincia de León. 8 meses. 8 meses terribles, 8 meses prácticamente de pandemia. Alrededor de 100 millones anuales de exportación de la provincia de León. En 2019 se cerró con 95 millones de euros de exportación desde la provincia de León. Habíamos creído que la salida de las empresas en el 2008, la salida de esa crisis, pasaba por la exportación y, sin embargo, ahora nos encontramos con un nuevo paradigma en el que ahora no sabemos muy bien si la salida es la exportación, si la salida es el comercio interior, si la aplicación de ambos factores es posible y además es fácil en un mercado exterior también con los mismos problemas que tenemos nosotros con el COVID, con la pandemia. Me imagino que las dificultades serán muchas y vamos a tratar de esclarecerlas en esta jornada. Le voy a dar primero la palabra a Marcos Lamas, que es director territorial de Banca León y Asturias, y luego voy a presentar a los invitados, que son Beatriz Escudero, que es CEO de Farmadus, Alberto Fernández Sutil, que es director comercial de Tepitec, José Martínez Pintor, que es CEO del Grupo Martínez Bierzo, Víctor Robla, que es CEO de Vinos de Arranza, Paula Lema, que es responsable de comercio exterior de Banca en Castilla, León y Asturias, y Pedro Vidal, que es director de zona de León y Banca. Le doy la palabra inicialmente a Marcos Lamas. Por favor, Marcos. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, lo primero, desear que todos estéis bien en vuestras familias. Lo cierto es que a todos nos ha tocado lidiar con unas circunstancias complicadas y yo creo que pone más, si cabe, de relieve la importancia también de tratar de seguir haciendo este tipo de encuentros y eventos para darle cierta normalidad a la situación, ¿no? Bueno, aunque luego mis compañeros, tanto Paula como Pedro, se van a centrar más, sobre todo Paula, en cómo desde la banca podemos o estamos acompañando y cómo vemos todos los flujos de comercio exterior, tanto exportaciones como importaciones en nuestro negocio en el día a día, sobre todo en este periodo de COVID, y Pedro dará una visión más localista. A mí me gustaría, por contextualizar, dar un poco una visión general del comercio exterior a nivel mundial y para entender o para profundizar luego, que lo hará mucho mejor seguro Beatriz, Víctor, Alberto y José Martínez, cómo ven el futuro después de esta pandemia en sus respectivos sectores. Sí que yo creo ver un poco, ver o analizar de dónde venimos, dónde estamos, para entender seguramente mejor lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Yo creo que hay un periodo clave, el final de la Segunda Guerra Mundial, el comercio exterior, hasta prácticamente el día de hoy empieza a crecer de una manera desmedida. A nivel mundial pesaba el 10% del Producto Interior Bruto y todos unos años en los que han caído barreras arancelarias, establecidos acuerdos entre países de libre comercio, ha caído el proteccionismo, se han visto las ventajas del libre comercio. El comercio internacional crece en estos años hasta el 2019 al triple velocidad que el Producto Interior Bruto, que la riqueza en el mundo, y pasa del 10% del PIB al 60% del PIB justo en el 2019. En el 2019 marca el tope, finales del 2018 ya marca el tope del gran volumen de comercio internacional en todo el mundo y se empiezan ya a detectar ciertos factores que lo que ha hecho el COVID es, más que cambiar, lo que ha hecho es profundizar y acelerarlo, ¿no? Los países empiezan a mirar hacia sí mismos, empieza a haber una política proteccionista en las grandes potencias, la administración Trump empieza la guerra comercial con China en el 2018, viendo el desequilibrio que había en su balanza comercial. El Brexit también en sus años empieza a suponer en la Unión Europea un terremoto, empiezan los grandes acuerdos internacionales a tambalearse, y supone eso, que en el tercer trimestre del 2018
se marque un punto de inflexión y desde ahí, antes ya del COVID, empiece a caer el comercio internacional a nivel mundial, ¿no? Realmente llegamos así con un año 2019 en el que se marca en una caída ya del 3% en el intercambio de bienes, alcanzando la cifra de 19.000 billones de euros a nivel mundial. Es verdad que en 2019 todavía el mercado internacional de servicios sigue creciendo a una tasa de 2%, pero ya el 2019 cae con respecto al 2018 y llega, evidentemente, febrero-marzo de 2020 y, bueno, el gran cisne negro, ¿no? El COVID a nivel mundial, una crisis sincronizada en todo el mundo. Normalmente las crisis solían darse por regiones, oye, pues, más centrada en Europa en el 2008, más centrada en Estados Unidos también por esa época. Los países asiáticos, los tigres asiáticos y llevaban otro ciclo, pero el COVID lo que supone es que hay una crisis de una profundidad que no conocíamos en el último siglo y sobre todo sincronizada en todo el mundo, ¿no? Bueno, en abril hay un colapso total del comercio, es decir, hay algunos datos sorprendentes como que cae un 60% en la importación de componentes para el automóvil, que es una industria muy importante con un peso sustancial en el mercado internacional. La exportación y la importación de ropa también cae a niveles del 40%. Pensad que un país como Bangladesh, que ahora sustituía a China, sobre todo en el tema de exportación de ropa, le llega a caer un 80% sus exportaciones, teniendo en cuenta que 1 de cada 3 euros que exporta a nivel mundial es ropa, ¿no? O sea, son de automóvil, ropa, absolutamente 2 sectores muy importantes a nivel mundial que colapsan totalmente, ¿no? Y llegados a este punto, lo que queda por ver es, bueno, pues qué va a pasar después de este colapso. La OMC, la Organización Mundial del Comercio, estimaba en el mes de junio que caería el comercio mundial este año 2020 entre un 13 y un 32. Como veis, no se la juega mucho la OMC, la arquilla es bestial, ¿no? Casi 20 puntos porcentuales. Y lo que estamos viendo ahora es que van a estar seguramente, ya a día hoy 16 de noviembre, va a estar seguramente más cerca del escenario optimista que planteaba la OMC que del escenario pesimista, ¿no? Con caídas pues a lo mejor en torno entre el 13, 14, 15%, pero muy alejados de ese 30%. Y hay ciertos elementos que nos hacen ser optimistas, ¿no? Nos hacen ser optimistas. Yo creo que la victoria del candidato demócrata en Estados Unidos, el pacto comercial que se acaba de firmar hace 2 días con 15 países del entorno asiático-pacífico, el mayor acuerdo de libre comercio de la historia, que afecta a 2.100 millones de habitantes del planeta y casi un tercio del Producto Interior Bruto mundial. No ha querido sumarse la India, pero está en China, está Japón, está Australia, está Corea. Bueno, que yo además creo que tiene una derivada más allá de las implicaciones en el comercio, una derivada en todo el entorno estratégico, ¿no? Los países que comercian entre ellos difícilmente entran en conflictos bélicos y es una zona que a nivel mundial pues podía preocupar. Muchas zonas calientes, ¿no? El mar de China, Cachemira, etcétera. Entonces yo creo que es una gran noticia. La administración demócrata, que seguramente va a ser menos proteccionista que la republicana. Bueno, y veremos un poco cómo los grandes el G20, la Organización Mundial del Comercio, cómo se ven también, porque es verdad que han sido instituciones que han quedado muy tocadas en este momento tan proteccionista, ¿no? Sí que yo creo que el COVID puede influir en que haya determinados cambios y que sean permanentes y no tanto coyunturales. Por ejemplo, las empresas, y ahora seguramente nos comentarán mucho más, yo creo que han detectado que es importante en determinados, sobre todo en bienes de primer consumo o bienes estratégicos, tener las cadenas de suministros y los proveedores mucho más cerca. En asuntos como, por ejemplo, los productos farmacéuticos, se ha visto claramente que ahí va a haber un cambio, es decir, habrá que producir mucho más cerca por si vuelve a suceder algo similar, pero bueno, serán cambios que vayamos viendo, ¿no? Por acabar, simplemente unos cuantos datos de España que yo creo que son muy significativos del impacto que ha tenido el COVID y que nos sitúan en una posición diferente a hace un año, ¿no? Con datos de agosto, datos oficiales del ICES, que son los últimos que tenemos, en España cayó un 14% las exportaciones y las importaciones un 18%. El saldo comercial registró un déficit de 9.600 millones, disminuyendo un 54% con respecto a 2019. Los principales sectores de exportación siguen siendo los mismos, alimentación, bebidas y tabaco creciendo desde el año 2019, bienes de equipo, productos químicos y sector del automóvil, ¿no? Las exportaciones a la Unión Europea siguen siendo la gran mayoría, el 60% del total.
ese 60 al 52% a países de la zona euro, y destinos extracomunitarios el 39,4% frente al 41% del año pasado, ¿no? La única comunidad que crece es Extremadura, es verdad que pesa poco en el total nacional, pero es la única que crece, y las que más caen, Canarias, Asturias y el País Vasco, ¿no? Análisis de las contribuciones a la tasa de variación interanual, bueno, sobre todo porque también son las que más exportaban e importaban, Cataluña y País Vasco, ¿no? 72.000 empresas exportadoras que exportan algo a nivel nacional, aunque realmente solo 32.000 exportan más de 50.000 euros, que es un poco lo más llamativo, ¿no? ¿Qué ha pasado en Europa? España cae un 14%, la zona euro un 12,3%, la Unión Europea el 11,7%, Alemania un 12%, Francia un 20%, atención a Francia, Italia un 13%, y fuera de la Unión Europea sorprende China cayendo solamente un 2% en su comercio internacional, Estados Unidos 16%, Japón 15% y Reino Unido 16%, ¿no? Bueno, yo creo que por situar un poco el contexto mundial, ver de dónde veníamos, lo que ha supuesto el comercio internacional hasta el año 2019, el enorme impacto que ha tenido el COVID, y la gran incógnita de qué va a pasar a futuro, pero sí que al menos poniendo unas pinceladas de por dónde pueden ir en los próximos años en cuanto a todo el comercio exterior a nivel mundial, ¿no? Pues efectivamente, Marcos, llama muchísimo la atención la cifra de caída de China, el 2%, precisamente el país epicentro de la pandemia, el que la sufrió en primer lugar, y sin embargo pues, la caída mucho menor, ¿no? Bueno, de todo esto vamos a tener tiempo de hablar. Yo le voy a pedir a los 4 invitados primero, a los 4 invitados empresariales, una pequeña intervención de 5 minutos por el orden en el que los he presentado, y le voy a pedir primero a Beatriz Escudero esa primera intervención de 4 o 5 minutos para sentar un poco la base de tu intervención. Vale, pues muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias tanto a Banca como a Diario de León por invitarnos a participar en esta jornada. Bueno, lo primero un poco que os quería comentar es un poco cuál es nuestra experiencia en la internacionalización. Entonces, nosotros tened en cuenta que Pharmadus Botanicals nace en el año 2006 y nacemos ya con el ADN de la internacionalización, porque nosotros somos herederos de un proyecto anterior, que era Manasul Internacional, que llevaba exportando desde los años 80. Es cierto que el modelo de exportación que hubo durante esos primeros 25 años era un modelo muy sencillo. O sea, simplemente lo que se hacía era, pues evidentemente, se hacían viajes para poder captar nuevos clientes, que el cliente era el importador, que también era el distribuidor. Entonces, simplemente se hacía esta relación con este intermediario y recibes unos pedidos, preparas unos pedidos, los envías y te ocupas de cobrarlos. Pero había muy poca relación y muy poco conocimiento y muy poco feedback de realmente quién era el consumidor final y de qué manera podías acompañarlo. Y esto fue un poco lo que intentamos cambiar cuando iniciamos nuestro proyecto en Pharmadus Botanicals. Es decir, bueno, teníamos nuestro mercado principal, que era Estados Unidos, y lo que queríamos un poco era decir, bueno, vamos a ver de qué manera podemos llegar mucho mejor a la gente y podemos tener mucha más relación. Entonces, ahí lo que hicimos fue creamos una marca nueva, que es la marca Helps, con la que queríamos llegar no solamente al cliente latino, que era el habitual de la marca Manasul, sino poder llegar al cliente anglosajón y al latino en segunda y tercera generación, que ya tienen unos gustos distintos. Lo que hicimos entonces fue crear una filial en Estados Unidos. Entonces, nosotros éramos nuestros propios importadores y, bueno, pues hemos conseguido a lo largo de los años tener 2 grandes distribuidores que cubren a nivel nacional, los dos distribuidores más importantes que hay de alimentación, y eso nos permite llegar mucho más y mucho mejor. Y sobre todo nos permite tener, como os comentaba al principio, esa relación mucho más directa con el cliente, de tal manera que eso nos permite también, pues eso, nos nutre para innovar, nos nutre para adaptar productos y nos nutre también en todo lo que es, en todos los cambios de packaging que tenemos que hacer. Además de todo lo que hemos ido aprendiendo y todo lo que hemos ido pues, invirtiendo en Estados Unidos, que ha sido mucho, sin lugar a dudas, pues también hemos ido creciendo en el mercado latino, pues abriendo países como Colombia, como Bolivia, como Panamá o como México. Y también, por supuestísimo, hemos tenido experiencias fallidas. Esto es algo también que hay que tener claro cuando tú decides
vender en mercados internacionales y pretendes ir más allá de lo que son los mercados nacionales o locales. Y es que tienes que estar, primero, dispuesto a invertir y, en segundo lugar, tienes que estar dispuesto a cometer errores, porque realmente lo vas a hacer. Y es la forma en la que, por desgracia, aprendemos. Másters caros, pero es la manera de hacerlo. Actualmente las exportaciones representan un 30% de nuestra facturación y es cierto que tenemos buenas perspectivas de futuro. Cuando tomas estas decisiones y cuando quieres además ampliar mercado, cuando quieres, bien porque quieras ampliar tu presencia en un mercado o porque quieres abrir mercados nuevos, evidentemente tener buenos compañeros de viaje es fundamental. Y uno de los compañeros de viaje que tienes que tener, no solamente por el tema económico, sino por todo el conocimiento que tienen de mercados internacionales, es una entidad financiera. Entonces, nosotros en este aspecto agradecemos muchísimo el apoyo de Abanca en todo lo que son nuestras experiencias internacionales, porque realmente es, como os decía, es alguien que te tiene que acompañar. Y sí que quería haceros un pequeño comentario con relación a lo que comentaba Marcos, con relación al tema de lo que tiene que ver un poco con el sector agroalimentario, ¿no? Entonces, es cierto que, por un lado, estamos viendo en el sector agroalimentario en general que se están acercando las cadenas de suministro. Incluso se están trasladando mensajes con los que yo creo que habría que tener mucho cuidado, que son mensajes que se centran en consuma usted productos locales o consuma usted productos nacionales, ¿no? Y esto hay que tener mucho cuidado porque normalmente este tipo de mensajes son de recorrido muy corto, porque simplemente se basan en eso, en consumos de productos locales, porque son locales. Entonces, esto tiene, por un lado, la gran dificultad de que si todos los países hicieran eso, no podríamos exportar. Y segundo, se pierde el foco en lo realmente importante. Y es que lo que de verdad se valora de los productos españoles, lo que de verdad se valora, sobre todo en el sector agroalimentario, que es el que conozco, el principal valor que tenemos es las enormes garantías de seguridad alimentaria que estamos dando. Y ese tiene que ser el pilar fundamental para que la gente local y la gente de nuestro país consuma productos alimentarios nuestros, pero también es el primer pilar fundamental que utilizamos cuando vamos a otros mercados internacionales, ¿no? Entonces, bueno, quería dejar esto también encima de la mesa y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. La siguiente intervención es Alberto Fernández Sutil. La verdad es que no le veo en la pantalla y no sé si está con nosotros. Me lo puedo saltar esperando que se conecte con nosotros porque no le veo en pantalla y no le escucho. Le voy a dar la palabra a José Martínez Pintor, el CEO del Grupo Martínez Bierzo. Por favor, José. Buenos días. Lo primero, al igual que Bea, agradeceros la invitación a participar en este foro, que siempre es muy interesante compartir y conocer el punto de vista de otras empresas que destacan en el tema internacional. Desde Martínez Bierzo llevamos muchos años trabajando en distintos países, sobre todo en el bienes de equipos industriales. Si bien es verdad que no de forma constante, sí para proyectos puntuales o proyectos que acordamos con nuestros clientes o soluciones que aplicamos allí. La posibilidad de trabajar fuera, en nuestro caso, sobre todo nos viene dado por la especialización y el poder ofrecer a nuestro cliente una solución llave en mano y específica para un problema que tiene. Es súper importante para nosotros, todos nuestros clientes internacionales, porque nos da muchísima visibilidad y porque muchos de ellos cuentan con plantas en diferentes partes del mundo, que por el buen hacer o por la buena solución aportada en una de ellas nos puede repercutir en nuevos trabajos. Pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte estamos notando muchísimos problemas con temas de proteccionismos, con temas de, como bien decía Bea, mensajes de consumir lo nuestro, usar lo nuestro. Todo esto sería muy sencillo y el mensaje tiene cierto sentido, pero sí es recibido con un poquito de sentido común. Entonces, sí que hay que fomentar cada uno lo suyo, pero no de una forma como doctrina o como algo sin sentido. Evidentemente, nuestra empresa no puede ofrecer nada que otra empresa no sepa hacer, pero sí puede hacerlo de otra manera. No me tienes por el teléfono, ¿pero qué? Perdón, pero sí que puede hacerlo o intenta hacerlo de otra manera. Entonces, necesitamos compañeros, pero necesitamos compañeros y necesitamos normas que sean un poco equiparables para todos. No puede ser que en cada país o en cada situación o en cada contrato haya normas de juego diferentes para unos y para otros. En este sentido, nosotros tenemos que agradecer mucho a entidades como pueda ser Abanca, que nos ayuda en el tema financiero,
y a otras administraciones como puede ser la Cámara de Comercio, que para nosotros está siendo un gran aliado en temas de, sobre todo en Turquía, que relativamente no debería ser un país que nos causara muchos problemas. Sí que estamos teniendo bastantes problemas con temas arancelarios, con temas de códigos intrastat, donde la legislación es un poco ambigua y nos deja un poco a los pies de los caballos, pero no hoy, en el momento de hacer el envío, sino dentro de 2 o 3 años cuando ellos emiten una sanción o tienes algún tipo de problemas con ellos, sobre todo con agentes aduaneros, etcétera, etcétera, etcétera. La Cámara de Comercio para nosotros es un grandísimo aliado, pero también es verdad que hay que mejorar un montón de cosas. Nosotros, uno de los conflictos que tenemos es el tema de los certificados de origen, donde estamos hablando constantemente de digitalización, etcétera, etcétera. Y tenemos la suerte de que estamos en Ponferrada y tenemos una oficina de la Cámara de Comercio aquí, pero si estuviéramos en Vialino y tuviéramos que recurrir a Ponferrada a buscar un certificado de origen, sería súper difícil para nosotros. Todo se puede mejorar. Evidentemente, en la situación que estamos, todos son urgencias, todos son prioridades, las normas de juego cambian constantemente. Lo que hoy es de una manera, mañana es de otra. Y sí que hay un poco de locura general. Cada uno intentamos hacerlo de la mejor forma posible, seguramente las administraciones también, pero yo creo que sería todo bastante más sencillo aplicando simplemente un poquito de sentido común, que creo que es de lo que más falta en este momento. Pero bueno, es muy fácil decirlo y quizás muy difícil hacerlo, ¿eh? Así que, bueno, es lo que os puedo decir. Tendremos oportunidad de seguir conversando mientras Alberto consigue arreglar los pequeños problemas de conexión que tenemos. Le voy a dar la palabra primero a Víctor Robla y luego ya recupero a Alberto Fernández Útil. Víctor, por favor. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme, tanto a Banca por hacer este foro y al Diario de León, y encantado de explicar nuestra pequeña experiencia. Para explicar un poco nuestra posición en exportación, me gustaría dar una pequeña pincelada primero sobre el tema del sector del vino a nivel mundial. El vino tiene entre Francia, España e Italia un 75% de producción a nivel mundial. Y el resto pues se reparte pues entre Australia, Nueva Zelanda, algo en Sudamérica, un poquito en Sudáfrica, pero los 3 importantes baluartes en el tema del vino son esos 3 países. Los franceses han ido por delante un poco en todo nuestro sector y han sido los que han vendido a nivel mundial con valor añadido, vendiendo un poco todas sus variedades, y bueno, tienen una imagen muy buena y básicamente en tema de embotellado. Los italianos están mitad y mitad, es decir, que es nuestra otra competencia y que en principio venden bastante botella y un poquito de granel. En cambio, en España hemos llegado un pelín tarde a este mercado mundial tan grande y nuestro mercado ha sido básicamente en exportación graneles. Entonces, de ahí hay una gran oportunidad por parte de nuestra, ellas como Bierzo, de crecer de una forma importante en el tema de exportación. Por deciros volúmenes, es decir, que estamos hablando entre 8 y 10 millones de botellas y en Rioja son 400 millones de botellas. Pero es que a nivel mundial la exportación de Rioja es casi insignificante con respecto a los italianos o los franceses, con lo cual el mercado del vino hay que verlo siempre desde una perspectiva, desde una óptica mundial. De hecho, nosotros desde el minuto cero, nuestro plan de marketing a 3-5 años que realizamos todos los años, el mercado de exportación ha sido desde el minuto cero muy importante. Tan importante como el mercado nacional es más fácil o menos difícil, mejor dicho, acudir y los canales son más conocidos, los distribuidores, las cadenas de alimentación, las vinotecas, y es más fácil el acceso, pero para nosotros es tan importante el mercado nacional como el mercado internacional. Yo diría más, para nosotros el mercado de la Comunidad Europea es mercado doméstico, es decir, lo consideramos igual por igual moneda, básicamente en la mayoría de los casos, la normativa también más o menos es la misma, y entonces para nosotros el mercado europeo
es un mercado, digamos, continuado. Da igual vender en Alemania que vender en Málaga, da igual vender en Suiza que en Canarias. Realmente el tipo de cliente y la tipología de consumidor es básicamente la misma. Después de considerar que el mercado europeo es nuestro mercado local, nosotros hemos ido creciendo poco a poco. Lo que pasa es que en el tema de exportación es lento, cuesta dinero y hay que tener mucha paciencia, mucha constancia, porque tienes que ganarte la confianza del importador, porque nuestro sector en España hay más de 4.500 bodegas, es decir, es un sector pequeñito, aunque es muy importante el volumen de producción a nivel mundial, está muy atomizado, no es como otros sectores de bebidas alcohólicas, por ejemplo la cerveza, pues muy pocos operadores tienen una gran mayoría de las ventas, con lo cual tiene una masa crítica para publicidad, para ventas, es otro condicionante. Con lo cual, el tema de exportación todavía es más costoso, más complejo, pero tremendamente necesario porque nuestra competencia a nivel mundial debe tener las dos patas, la nacional y la internacional. De hecho, nosotros, el mercado americano, bueno, pues estos sobresaltos que hemos tenido, que hasta ahora nunca había pasado, es decir, que venga un señor y que por culpa de que los aviones han tenido un problema, pues nos acaba el 25% de impuestos. Pero yo me acuerdo haber estado en un mes de octubre, la primera semana, con 2 importadores, y haciendo ya plan de gestión del año siguiente, y el mismo viernes antes de marchar me llama que hay que cambiarlo todo porque va a haber en 15 días un impuesto del 25%. No damos crédito, a través de la Federación Española del Vino presionamos, todo lo que quieras dar de pataleo, pero el señor dijo que no. Y nos puso, a partir de mediados de octubre, un 25%. A Dios gracias, se ha quedado ahí, porque incluso hablaban de hasta de un 100%, es decir, eran decisiones viscerales en las cuales nosotros teníamos muy poco que decir y estábamos un poco a la corriente de la situación, digamos, de arancelaria compleja que venía por el capricho, digamos, de una situación totalmente anómala, porque incluso en el tema del vino, el impuesto lo puso Alemania, a Francia y a España, dejando libre Italia. ¿Y por qué dejó libre Italia? Porque Italia no estaba dentro del acuerdo de la Airbus, del tema de aviones, no producía eso. Entonces, claro, para nosotros todavía peor, porque uno de nuestros competidores estaba un poco favorecido en esa situación. Por lo cual, tenemos que diversificar y estar muy presentes en todos los mercados y, de hecho, bueno, pues Asia es un mercado importante, Rusia es un mercado importante, es decir, intentamos un poco ir un poco con nuestra competencia y abrir esos grupos de mercado. Para ello, bueno, pues siempre les digo en la bodega, maleta caliente. Es decir, hay que ir a ver a los clientes. Hasta ahora era muy importante y era un elemento diferenciador el que una vez al mes pues estemos en un país o en otro presentando los vinos, haciendo cartas comparativas, tal. ¿Qué pasa? Esto ahora mismo, bueno, pues estamos viviendo de rentas de ese trabajo que se ha hecho en los últimos años. Es decir, ahora todo telemático, todo videoconferencia, muchas muestras, pero el calor personal de la relación humana es muy importante. Es decir, lo estamos lamentando un poco estos 8 meses de pandemia, pero yo creo que cuando esto se recupere un poco, vamos a seguir un poco con la telemática, con las videoconferencias, con todas las nuevas herramientas que la verdad que han funcionado muy bien, pero el tema de la relación personal es muy importante, el que siga y el mantener un poco ese calor a tanta distancia de la bodega. También es muy importante que nos ayudan mucho las entidades financieras y la banca en particular de todo el tema del seguro de cambio y sobre todo el tema del seguro de crédito y caución. Es decir, que para nosotros las ventas en exportación, al igual que las ventas nacionales, preferimos que actuar por donde pisa el buey. Es decir, poco a poco, es decir, todo asegurado, todo
todo un poco, bueno, pues quizá el crecimiento no es exponencial, pero sí que sólido. Y entonces, bueno, pues es mucho mejor hacer, digamos, una labor de gestión y de marca lenta, pero un poco sólida. Y hasta aquí hemos llegado con luego del tema del COVID. Entonces, bueno, ha cambiado un poco los componentes. Es decir, ya el tema de viaje no puede ser, el tema de videoconferencia. Entonces, esas son las nuevas herramientas que estamos utilizando, que de momento nos va a fenomenal, pero estamos deseando otra vez volver. De hecho, hoy ha salido una nueva convocatoria de business, una feria muy importante a nivel anual, que es la feria de ProWine en Alemania, y que ya va a asistir ProWine en Alemania, es decir, la tercera semana de marzo, y en vez de ser 3 días van a ser 5 días, con lo cual, bueno, pues eso nos da a coger el ritmo y deciros de que estamos notando en Asia que están ya haciendo ferias, está ya habiendo comercio, está habiendo movimientos internos en Shanghái. De hecho, hubo hace recientemente 10 días, nos pasó de importar un vídeo y digo, coño, imposible. Parecía una feria normal como las que eran antes, es decir, con gente cantando los vinos y bueno, esa es otra luz que nos viene, aparte de las vacunas que parece ahora, que aparecen por doquier, pero que hay que esperar, hay que aguantar y yo creo que hay que ser optimistas y utilizar las nuevas herramientas. Y con esto dejo mi intervención. Muchas gracias. Es evidente que las nuevas herramientas funcionan y es evidente que están bien, pero desde luego también es mucho más evidente que la cercanía y la presencia física en los puestos de trabajo impulsa la creatividad, cosa que esta herramienta que funciona, pues supone una pequeña barrera, ¿no? En fin, el COVID pasará, habrá que ser optimista y seguro que hay ferias y habrá eventos en todas partes, ¿no? Le voy a dar la palabra ahora a Alberto Fernández de Sutil, que le he dejado para la última intervención por esos pequeños problemas. Alberto, por favor. Pues nada, buenos días a todos y espero que ahora me escuchéis bien, porque antes no sé por qué la conexión no era factible. Bueno, evidentemente os agradezco la invitación y estas cosas pues son importantes, sobre todo para unas empresas que estamos ubicadas aquí en nuestro Bierzo, en esta esquinita de España, y que realmente desde aquí pues sí que la exportación es básica, porque al final, como muchas veces digo, vamos a pescar fuera para fabricar en nuestra tierra. Y eso evidentemente nos da mucha seguridad y mucho futuro cierto y real. Evidentemente, todos los que estamos aquí somos de la tierra, somos gente de aquí, del Bierzo, y por lo tanto nuestras empresas están arraigadas en esta tierra. A nosotros ya nos conocéis, nosotros nos dedicamos al tema de la transformación del vidrio. Evidentemente, cada una de las empresas que estamos hoy aquí pues tiene unas circunstancias. Nosotros, como bien decían antes, le damos tanta importancia al mercado nacional como al mercado internacional. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que yo nunca abandono el mercado nacional por tratar el mercado internacional. Eso sí, lo que hago es acomodar las demandas del mercado nacional y si en el mercado nacional nuestra demanda es menor, evidentemente la acomodamos con el mercado internacional. Nosotros estamos ahora mismo en un 70-30 de porcentaje, dedicando el 70% a la exportación de nuestros productos. Nuestros productos los llevamos a todo el mundo. Buscamos obras singulares, torres, edificios singulares que se ejecutan en todo el mundo. Por tanto, la exportación es básica y necesaria para nosotros, ¿no? En este mercado, en esta situación de COVID, pues evidentemente el mercado ha variado. Nos hemos encontrado
desde marzo, pues con incertidumbres en todos los mercados, con movimientos en todos los mercados. Ejemplos, como ya contabais anteriormente, yo puedo poner infinidad de ellos. Las relaciones entre el mercado americano y el mercado canadiense, pues han supuesto restricciones que han puesto el mercado americano al mercado canadiense. Pues eso al final hace que nuestros clientes de Canadá tengan más costes para introducirse en el mercado americano. ¿Cómo ha afectado la pandemia a los diferentes países? Pues evidentemente ha ralentizado proyectos, ha hecho inseguridades, ha hecho que los inversionistas puedan coger y frenar sus proyectos. Nosotros tenemos, por ejemplo, ejemplos en Nueva York, pues de algún inversionista que ha ralentizado su tema, porque influye también las situaciones políticas. Es decir, cuando uno está en un mercado global, como estamos nosotros, cualquier circunstancia en cualquier país te afecta directamente. Creo que las empresas que estamos aquí invitadas hoy tenemos una cosa muy clara, y es que en nuestras empresas la palabra crisis debe de obviarse. El mundo es muy grande y si en un país están con las elecciones como en Estados Unidos, junto con eso está el COVID, junto con eso están las restricciones, pues tenemos que enfocar nuestros temas a otros mercados hasta que ese mercado se va disipando. Hay una cosa que a mí siempre me lo habréis oído, que al final, por lo menos en nuestro caso, en el caso que nos ocupa, tenemos que ser cada día más especializados. Lo que vulgarmente se dice el bueno, bonito y barato, que de forma más fina sería servicio, calidad y precio, eso te va diferenciando en el mercado. Nosotros, las industrias que estamos forjando aquí en El Bierzo, la última que hemos puesto en marcha, pues nos lleva a tener aquí en El Bierzo ahora mismo 150.000 metros cuadrados de industria funcionando, que vamos intentando ser más completos en los productos que ofrecemos al mercado. Para ser más claro, en el caso nuestro, ahora mismo estamos con vidrios planos que se pueden hacer ya hasta 12 metros en una sola pieza. Hemos incorporado los vidrios curvos, que también se pueden hacer hasta 12 metros. Hemos incorporado e innovado productos como es el Rocaluz, que es el producto que sería el vidrio piedra, el vidrio mármol. Estamos incorporando ahora una nueva fábrica que sería una fábrica de suministro de ventanas de forma industrializada. Es decir, buscamos que nuestro cliente tenga en nosotros la parte más completa del suministro que necesita para ser nosotros los receptores del pedido, los receptores, lógicamente, de ese contrato. En todo ese sentido, ahora con el COVID, nos encontramos con las circunstancias de no viajar. Pues por supuesto, estamos viajando, yo estoy viajando al 20% de lo que viajaba. Pero también encontramos una nueva forma de relacionarse y una forma que al final viene para quedarse. ¿Volveremos a la normalidad? Por supuesto. ¿Esto tiene su fin? Por supuesto. ¿Volveremos a viajar? Seguro que sí. Pero lógicamente viajaremos pues un poco más ordenados de lo que quizás estaba viajando, porque te demandaban muchísimas veces esa cercanía cuando no siempre hace falta esa cercanía. Hace falta ser cada vez más eficaz y eficiente en el trabajo. Por otra parte, y no me quiero extender mucho, evidentemente, las restricciones, los impuestos, cómo cada cosa se forja en cada país, nos influye en el tema de las exportaciones. El tema de las garantías de cobro, evidentemente también. Pero yo creo que después de todas las crisis que hemos sufrido, esta crisis sanitaria, que evidentemente se está transformando en una crisis económica, en industrias que ya tenemos un cierto bagaje en todo lo que es el mundo de la exportación y de la transformación para llevar nuestros productos a todos los países, la seguridad de cobro cada vez se va haciendo mucho más segura, valga la redundancia. En ese conjunto, yo no quiero extenderme mucho más. Nuestra experiencia sigue siendo de tener claro que nosotros viviremos de la exportación,
el clima nacional, por decir algo, en el mundo que a nosotros nos afecta, que es de la transformación de vídeo, este año, a pesar de lo que podíamos prever, está tan fuerte o más fuerte que nunca. Estamos cerrando y haciendo obras singulares en España de una forma bastante fuerte. Sí se está viendo que posiblemente el sufrimiento de lo que estamos ahora sufriendo, el COVID, no se pueda manifestar en el mercado español en el primer semestre del año 2021, pero muy posiblemente notemos ese efecto en el segundo semestre del 21, porque los proyectos que se han iniciado están en ejecución y continuarán, pero sí es cierto que muchos proyectos que podían estar ahora mismo contratándose para esa segunda mitad del año, ciertos proyectos ya tienen su retraso. Y en el mundo internacional ocurre lo mismo. Los efectos de la exportación pueden verse, en mi opinión, más hacia el segundo semestre del 2021 que hacia el primer semestre. Muy bien, Alberto, muchísimas gracias. Hemos visto el punto de vista de las empresas. Ahora vamos a observar o a atender el punto de vista de la entidad financiera, que no vende otra cosa nada más que dinero, ¿no? Esa es la función de la banca, en este caso, de apoyo a las empresas y de ese apoyo en forma de financiación. Paula, por favor, la palabra. ¿No te oímos? No te oímos. A ver, si no te oímos, le paso la palabra a Pedro Vidal y vamos a ver cómo arreglamos el asunto del sonido con Paula. Pedro, por favor. Director de... Buenos días a todos. Voy a intentar hacer una síntesis, como comentaba Marcos al principio, de la situación de la exportación en León y, bueno, alguna pincelada también de Castilla y León, ¿no? Bueno, empezando por Castilla y León y echando un poco la vista atrás, desde 2016 las exportaciones en Castilla y León tienen una tendencia a la baja, concretamente en 2019 cerraron por debajo del 5%. La buena noticia es que crecen las empresas exportadoras, lo cual yo creo que es una noticia de futuro, ¿no? Actualmente Castilla y León ocupa el 7º puesto en el ranking de comunidades exportadoras, ranking que está encabezado por Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía, ¿no? En el caso de León, por centrarlo un poco más, llevamos una tendencia creciente en los últimos años, desde 2013, alcanzando el pico exportador en el 2018 con aproximadamente 1.700 millones de euros de volumen exportado, empujado también por el buen comportamiento de los sectores de maquinaria, materiales eléctricos y mecánicos, ¿no? Como muchos ya sabéis, en el 2019 esa tendencia se rompió un poco por la salida de uno de los buques insignias de la exportación leonesa, pues, de la multinacional de aerogeneradores Vestas, ¿no? Que hizo un 7 en el nivel de exportación de la provincia y supuso una caída en torno al 27% del volumen exportado respecto al año anterior. En cuanto a cómo se distribuye las exportaciones entre las distintas provincias de la comunidad, pues para que os hagáis una idea, el 75% de las exportaciones se concentran entre Valladolid, Palencia y Burgos, ¿no? Y concretamente Valladolid tiene el 35% de las exportaciones de la comunidad y ocupa el puesto 19 en el ranking de provincias exportadoras a nivel nacional, ¿no? Seguido de Palencia y de Burgos. En el caso de León, estamos en el puesto 37 de ese ranking nacional de provincias exportadoras y tenemos un peso aproximado del 9% del total de las exportaciones de la comunidad, ¿no? Por sectores, en la comunidad ya sabéis que el peso principal lo tiene el sector de automoción, que ocupa aproximadamente el 45% del total exportado, seguido por semimanufacturas, alimentos y bienes de equipo con un 21, 15 y 12% respectivamente, ¿no? Es un poco, es verdad también que todos esos sectores, excepto alimentación, tienen una tendencia muy a la baja, excepto alimentación, que como decíamos y decía Marcos al principio, pues crece en torno al 9% en el 2019, ¿no? Un poco para que veamos por dónde van los tiros. Europa es el destino mayoritario, más del 80% de las exportaciones de la comunidad van a Europa y Francia concretamente pues copa el 25% de esas exportaciones, seguido de Bélgica, Portugal, Italia y Reino Unido, ¿no? El primer país no europeo es Estados Unidos, que ocupa el puesto 10, seguido de Marruecos y de Turquía.
Pero centrándonos un poco más en la parte de León, ¿no? Con datos a cierre de 2019, que es, digamos, el último año normal que tenemos, el número de empresas exportadoras fue de 1.153 empresas exportadoras. Es verdad que muchas de ellas con volúmenes, como decía Marcos, también a nivel global, de menos de 50.000 euros de exportación, ¿no? Pero estamos hablando de eso, de un número relevante y un 2% más de lo que había en el 2018, ¿no? El volumen de exportaciones en el 2019 fue de casi 1.300 millones de euros, una caída muy relevante, como decía al principio, de casi 27% de esta multinacional, ¿no? A pesar de ello, es verdad que el resto de sectores que componen lo que es el sector de exportación, o sea, lo que es la exportación de la provincia, el resto de sectores, como digo, crecen y crecen además de manera recurrente en los últimos años, ¿no? Y además en 2019 hay una decena de sectores que han crecido de manera relevante. Por poner algunos ejemplos, las cenas de vestir, que tiene un crecimiento exponencial de 47% hasta los 146 millones de euros, ¿no? Empujados por esa plataforma logística que se ha instalado en León. Es verdad que no es una industria transformadora, es verdad que no tiene empresas auxiliares, con lo cual es verdad que el impacto en el empleo también va a ser menor, pero es verdad que también que, bueno, va empujando un poco lo que es las exportaciones desde León. El sector cárnico también ha crecido mucho en el 2019, estamos hablando de un crecimiento en torno al 37%, 40 millones de euros el año pasado. Productos farmacéuticos también es otro sector que ha crecido mucho. Farmacéuticos y químicos, estamos hablando de crecimientos de casi 20 millones de euros, más de un 30%, y incrementos también relevantes por la parte, por ejemplo, de animales vivos, ¿no? Que llama la atención para poner un poco en valor ese potencial ganadero que tiene la provincia y, por qué no, soñar con una industria transformadora también que genere empleo por la parte de la ganadería, como también lo tenemos por la parte del sector porcino, ¿no? Es verdad que todos estos incrementos y todos estos incrementos en estos sectores pues no ha llegado a cubrir pues el hueco que ha dejado la salida de esta multinacional comentada anteriormente, pero bueno, abre una vía a futuro quizás pues de por dónde pueden ir los tiros para cubrir esa salida, ¿no? Al igual que en el caso de la actividad, en el caso de León, Europa es el continente preferido con el 68% de las exportaciones, seguido de América y Asia con un 21% y un 7% cada uno. Y en el caso de, por bajarlo a países, Francia es el destino prioritario de las exportaciones de León, concretamente un 14%, Italia un 12%, Alemania y Portugal un 10%, y Estados Unidos un 9% y 117 millones. En estos 5 países se concentra aproximadamente el 60% de las ventas exteriores de León ¿no? Viéndolo por sectores, digamos que León tiene 3 grandes sectores, 3 grandes patas donde se concentran el 85% de las exportaciones de la provincia, ¿no? Casi la mitad de las exportaciones del peso exportador se concentra en el sector de semimanufacturas. Estamos hablando de 550 millones de euros y 161 empresas. Alimentos y bebidas, un 22%, unos 280 millones y 274 empresas. Y bienes de equipo, un 20% aproximadamente, 250 millones y 271 empresas, ¿no? Por entrar en detalle muy rápido y muy breve de cada una de estas 3 patas principales, empezando, por ejemplo, por la parte de alimentos y bebidas, alimentación y bebida, como decíamos, en el 2019 hemos sido capaces de exportar desde León de casi 380 millones de euros, que supone más de un 10% de crecimiento respecto al año anterior, ¿no? Y nos sitúa en el puesto 36 del ranking nacional de exportadores, de provincias exportadoras por la parte de alimentos y bebidas, ¿no? Por detrás en la comunidad de Burgos, Valladolid y Palencia, ¿no? Aproximadamente la mitad de esas exportaciones son de carne, unos 141 millones de euros, y la segunda partida más importante son lácteos y huevos, que concentra el 27% de las ventas. Por la parte de bebidas, suponen menos 11 millones de euros, algo menos de un 4%, pero importante, un crecimiento de más del 19% respecto a 2018, ¿no? Yo creo que la tendencia es muy, muy positiva. Europa, con diferencia, es el destino prioritario de las exportaciones, ¿no? Es una tónica común en la comunidad y en la provincia. En este caso, en el tema de alimentación y bebida, Portugal e Italia, junto con Francia, concentran pues, el 60% de las exportaciones de la provincia. Portugal e Italia más o menos el 24% cada una y Francia el 12%. Creo que
importante destacar también pues el cuarto puesto que ocupa, por ejemplo, Corea del Sur, con 21 millones de euros, y la subida relevante en mercados emergentes. Por ejemplo, es el caso de Rumanía, donde crecemos más de 10 millones de euros, ¿no? Y China, evidentemente, empujado también por la parte de la carne porcina, que tiene un crecimiento exponencial en el año pasado y especialmente este año, ¿no? Por la parte de las semi-manufacturas, que como decíamos era el sector principal o con más peso tienen las exportaciones de León, ha habido una pequeña caída respecto al 2018, en torno a un 3 y poco por ciento, y nos sitúa a León dentro de este sector en el puesto 26 de ranking nacional y segundos en la comunidad por detrás de ¿no? Los principales exportaciones de manufacturas son de hierro y acero, 39%, aproximadamente 215 millones de euros, y la segunda más importante pues son un conglomerado que incluye materiales de construcción, vidrio, etcétera, pues, que supone pues, unos 177 millones de euros, un 32% del total, ¿no? Europa, en este caso, todavía más acuciante es el destino principal, para que os hagáis una idea. De los 15 primeros exportadores, receptores, perdón, de las exportaciones de León de semi-manufacturas, 12 son europeos, ¿no? Alemania, Italia y Francia son las que ocupan, en este caso, el podium de receptores. Destacar importantes crecimientos en Portugal, que también es una tónica común, Estados Unidos y México, que también crecemos de manera relevante respecto a 2018, ¿no? Y por último, por cerrar esta radiografía de la exportación a nivel provincial, la parte de los bienes de equipo, que es, digamos, la tercera gran pata de las exportaciones leonesas, ha exportado por valor de unos 250 millones de euros con una caída muy relevante, en torno al 68%, apalancada, como decía al principio, por la parte de la salida de la multinacional de aerogeneradores. Pero aún así, seguimos ocupando un puesto medio en la tabla de exportadores a nivel provincial, concreto 28, y terceros de la comunidad autónoma, por detrás nuevamente, en este caso, de Valladolid y de Burgos, ¿no? Siendo aparatos eléctricos, pues, lo que más se exporta dentro de este sector, un 44% del total, ¿no? Y en este caso los mercados receptores son Estados Unidos, que supone más o menos un tercio de la exportación, seguido de Francia y Portugal, que nuevamente crece. O sea, Portugal es una tónica común en sus crecimientos, y también luego os lo traslado como veis Portugal, ¿no? Porque por lo que he analizado a nivel León, sí que tiene mucho foco de las exportaciones en este país, ¿no? Y por ver un poco también qué está pasando en el 2020, cómo está impactando el COVID en las exportaciones León, ¿no? Pues yo creo que León está aguantando dignamente la situación del COVID y el sector del comercio exterior leonés, yo creo que puede estar relativamente contento, ¿no? En los 8 primeros meses de año hemos caído aproximadamente unos 100 millones de euros respecto a lo exportado el año pasado, entre 844 millones de euros que exportamos en los 8 primeros meses del 2018 a 740 millones que llevamos exportados a agosto de este año, ¿no? Es la última cifra que tenemos. Una caída, para que os hagáis una idea, en torno al 12,3% de caída. Si lo comparamos, como decía Marcos al principio, con la caída que tiene a nivel conjunto país del 14%, incluso con la comunidad, ¿no? Tiene una caída de un 13%. Es verdad que más apalancada en la parte de automoción, que es el peso lógicamente más importante que tiene de exportación, pues yo creo que tenemos que estar relativamente, no voy a decir contentos, porque nunca una caída es para estar contentos, pero bueno, yo creo que estamos aguantando a nivel León bastante bien la situación, ¿no? Se sufrió mucho durante los meses de abril y mayo, lógicamente, que además el coronavirus cortó un poco la senda de crecimiento que se estaba haciendo en la parte de la exportación. En los primeros meses, con crecimiento, como digo, incluso respecto a los primeros meses del 2019, ¿no? Es verdad que hay sectores, por poner algún ejemplo, manufacturas de hierro, madera de chapada y contrachapada, carne bovina, el vino. Es verdad que son sectores que las ha sufrido o está sufriendo un poco más la situación actual, pero también es verdad que hay otros sectores, como puede ser el sector de la carne, que decíamos antes, del porcino concretamente, el vidrio, que decía Alberto también, productos farmacéuticos y químicos que están no solo aguantando, sino que están creciendo de manera relevante en lo que va de año, ¿no? Y, lógicamente, por nuestra posición de exportación, la zona euro es la que concentra pues, ese mayor impacto en la caída, ¿no? De hecho,
entre Alemania, Italia y Reino Unido se vendieron 65 millones de euros menos que el año pasado, de los 100 que se han caído a nivel provincial, ¿no? Pero es verdad también que hay otros destinos, como pueda ser Estados Unidos, China, por la parte empujada por el sector porcino, incluso Australia, Nueva Zelanda, que sí que han experimentado crecimientos relevantes, y como ya han mencionado en otras ocasiones, pues dentro de la Unión Europea, Portugal, ¿no? Que está experimentando crecimientos relevantes además en varios de los sectores, ¿no? En definitiva, leía el otro día un artículo que decía que la internacionalización es una carrera de fondo que requiere de apoyo constante desde el punto de vista técnico y financiero, que es un poco lo que decíais antes, ¿no? Ese apoyo, pero también yo creo que por parte también de respaldo y de apoyo por parte de las instituciones, porque al final lo que se trata es de que ese camino sea pues continuo y sostenido en el tiempo, ¿no? Es verdad que a lo mejor parece que ya no es el mejor momento para crecer fuera, pero al final la competencia cada vez es más dura, cada vez se vuelve más agresiva. Tenemos incertidumbre sobre la duración y las consecuencias también de la situación actual, y yo creo que es para las empresas necesario mantener sus posiciones en el exterior y abrir nuevos mercados, ¿no? Al final, los mercados internacionales siguen siendo, yo creo, una buena oportunidad para invertir, y creo que un poco anticipándonos, aseguro que muchas de vuestras demandas es necesario que por parte de todos los estamentos implicados haya un apoyo claro y decidido pues, a apoyar a las empresas hacia la internacionalización y hacia la exportación, ¿no? Con eso, Pedro, nos quedamos porque si no, sí, nos comen el tiempo para que la parte de la banca, evidentemente, que cuenten con nosotros para brindarles este apoyo en nuestro camino, en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, pues que sea su proceso lo más exitoso posible. Ya termino. Gracias, Pedro. Vamos a ver si hemos resuelto los problemas de audición con Paula. Paula Lema, tienes la palabra. ¿Me oís ahora? Estupendo. Vale, perfecto. Disculpad porque me fallaban los cascos, pero bueno, solucionado. A ver, un poco, yo creo que en este foro nosotros somos, como bien decía Beatriz, no participamos tanto como exportadores, sino como compañeros necesarios de las empresas exportadoras en ese proceso de exportación o de internacionalización, que quizás es un proceso entendido como mucho más amplio que el de exportación. Participamos no solo desde el punto de vista financiero, que también, y seguramente en el caso de las empresas es quizás el que más peso tenga, sino también desde el punto de vista de los productos. Ciertos productos que se requieren a las empresas, tipo garantías, tipo créditos documentarios, que las empresas por sí mismas, aunque tengan un pulmón financiero que no nos necesiten como banco a nivel financiación o a nivel apoyo tanto de liquidez, sí que podemos proporcionar a la hora de desarrollar las compras, las ventas y la operativa internacional. Un poco respecto a la situación actual, os voy a hablar desde la perspectiva de mi departamento, que es gestión de comercio exterior. ¿Cómo vemos la situación? A ver, es cierto que la demanda mundial de productos y servicios ha caído. Los exportadores españoles, se calcula que las pequeñas empresas exportadoras en este periodo del año 2020, aproximadamente casi un 9% menos de empresas han exportado, de pequeñas empresas, y a nivel global estamos hablando de un 3,5% de incluso gran empresa. Entonces, esa demanda, esa bajada de demanda de exportación, lógicamente a nivel financiero, se nota quizás no tanto en la operativa diaria de las empresas, sino en las nuevas oportunidades de negocio que, lógicamente, en la situación global, dificultades en cadenas logísticas, dificultades en proteccionismo a nivel global, barreras comerciales, pues hace que a lo mejor no estén surgiendo tanto nuevos proyectos, pero sí que recurrentemente los clientes estén un poco manteniendo la actividad en la medida de lo posible. ¿Qué notamos a nivel interno? O un poco lo que más estamos notando ahora en esta situación del COVID, y hilando un poco con el tema del proteccionismo, el tema de las ayudas estatales. Tanto en España como en Europa, como a nivel mundial, está claro que los estados están poniendo los medios para un poco mitigar las dificultades derivadas del COVID en las empresas, tanto a través de las líneas ICO, que son sobradamente conocidas por todos vosotros, porque bueno, están prestando una ayuda importante y un pulmón a la hora de tratar de ver las cosas a mayor plazo y ya cuando se haya terminado la pandemia y podamos volver un poco a la normalidad, más que verlo en el día a día, como con CESTE. CESTE acaba de sacar ahora la nueva línea, CESTE COVID-2, de apoyo a las empresas exportadoras a través de pólizas de cobertura, de contratos de contragarantía con entidades financieras, e incluso ha ampliado los clientes elegibles. Es decir, desde el Estado se plantea que esos nuevos proyectos o proyectos iniciados en 2020 de internacionalización puedan entrar en estas nuevas líneas
de tal forma que un poco, no solo las entidades financieras, sino que nosotros, también con la ayuda del Estado, podamos colaborar con las empresas exportadoras. Por otro lado, el tema de la divisa. Lo comentaba antes Víctor. Hemos notado a lo largo de este año que hemos pasado de tener un dólar a 1,07 en el mes de marzo a un dólar que miré antes de entrar, cómo estaba la divisa, 1,1870. A ver, estamos hablando de más de 100 pipos de diferencia. Son una empresa o en una previsión de compras o en una previsión de exportaciones que no se haya cubierto, puede generar unas diferencias de cambio significativas. Pues desde Abanca la idea es un poco prestar ese apoyo para decir, oye, ¿en qué necesidades tienes? ¿En qué mercados estás operando? ¿Y qué necesidades puedes tener de divisa para tratar de que esas fluctuaciones que al final no dependen de la empresa y nadie imaginaba que una pandemia mundial iba a hacer que la volatilidad de la divisa, una divisa como el dólar, fuese tan marcada en tan poco tiempo, pues que afecte a los resultados de la empresa. Y también notamos desde el punto de vista de los productos muchísima más demanda. Sí que es cierto que Alberto decía a efectos globales lo de la capacidad de cobro, el vender y el cobrar, la seguridad del cobro. Sí que en aquellos mercados o esos clientes que vosotros empresas ya tenéis testados, pues sí que hay mayor seguridad, hay intercambios a través de transferencias simples, pero hemos notado, y lo comentaba con una compañera esta misma mañana, un incremento muy significativo de demanda, tanto de avales internacionales como de créditos documentarios. ¿Por qué? Porque nos hemos visto con muchas operaciones, o clientes se han visto con operaciones que se han visto pilladas, entre comillas, en el medio del desarrollo de la operación. Algunas han llegado a buen término y otras o no han llegado a buen término o el término no ha sido tan bueno, es decir, han generado pérdidas. Entonces, este tipo de garantías o créditos documentarios es un poco lo que estamos notando, que en esta época COVID están, desde el punto de vista de productos de banca, se está demandando como producto, no tanto como financiación. Dicho esto, yo quiero ser optimista en la línea un poco que va el FMI y de ver la situación actual como una situación de oportunidades. Es cierto que notábamos desde el punto de vista bancario un cierto estancamiento en las empresas exportadoras. Se nos ha cortado la conexión. Se nos ha cortado la conexión con Paula. Vamos a aprovechar para hacer estancando la actividad exportadora. Perdona. Perdona, Paula, es que te habíamos perdido. Ahora. Sí, continúa. ¿Ahora? Continúa. Notábamos un poco que se derivaba mucho al comercio doméstico, un poco por no complicarse la vida. Lo que hablabais vosotros antes, es cierto que la actividad exportadora requiere muchísimo más esfuerzo, pero nosotros la entendemos un poco como una actividad de no retorno. Es decir, una vez que sales fuera, pues como dice Alberto, ese mercado tiene que completar el mercado doméstico, pero quizás no sustituirlo, porque luego es muy complicado volver a salir. La previsión es que el año que viene, igual que vamos a ser de los que más suframos de la zona euro, el FMI estima que seamos de los que más aceleremos o de los que más rápido aceleremos en la recuperación. Entonces, bueno, vamos a ver, quiero poner la nota positiva en todo esto que estamos hablando y que valoremos que, oye, que esto es una dificultad muy grande, pero que pueda ser una oportunidad para el año que viene. Desde el punto de vista de banca, os doy 3 pinceladas porque vamos mal de tiempo. ¿Qué estimamos? Primero, la especialización. Lo decía José, lo decía Beatriz, lo decía Víctor y creo que Alberto también. Igual que las empresas os especializáis, nosotros nos tenemos que especializar con gestores especializados, con productos especializados y con que vosotros podáis confiar que nosotros conocemos lo que vosotros hacéis. Que cuando salgáis vayáis seguros de que quien os acompaña conoce el mercado, conoce el producto y conoce de lo que estáis hablando. Es decir, a mí cuando hablaba José de los certificados de origen, no os creáis que es nuevo para nosotros, aunque sea un tema muy documental vuestro. Nos pasa con muchos clientes, oye, pues tengo este problema con este certificado o lo tengo que presentar en un crédito y no puedo, que vosotros sintáis que conocemos vuestro negocio. Desde el punto de vista del conocimiento y de los productos, pues oye, hay clientes que nos han pedido determinados productos, el confirming internacional en el banco se desarrolla a través de una demanda de una empresa del IBEX 35, de una empresa muy grande, pero nos permite conocer unas necesidades que podemos luego repercutir o aprovechar con nuestra base de clientes, nuestra base más grande de clientes, que son las pymes y las micropymes. Entonces, un poco aprovechar esa oportunidad. Y por último, ¿cuál es la dinámica de la banca o cuál es el futuro que ve a banca? Un banco global. Hemos creado una división, que es la división multipaís, la división de cross-border,
en la que entendemos que Abanca tiene que ser un banco global, como las empresas, más que empresas exportadores, cada vez tendéis más a ser empresas globales. Es decir, pretendemos ser un banco con nuestro negocio cross-border. Empezamos implantándolo en Portugal y la idea es implementarlo en todos aquellos sitios donde Abanca tiene presencia, en los que Abanca España y Abanca Portugal funcione como un solo banco. Es decir, que vosotros, cuando funcionéis la matriz que está en España o la matriz que está en Portugal, entienda como un banco ibérico, un banco global, y si además estáis en Estados Unidos, como por ejemplo está Beatriz, que si en un momento dado estáis en Estados Unidos, consideréis a Banca Estados Unidos y a Banca España como un único banco, no como compartimentos estancos, que es un poco lo que estamos viendo ahora en la banca tradicional. Pues tú vas a un banco internacional que tiene oficina en Brasil y ni te conocen, aunque vayas con referencias de España, porque es un banco completamente diferente. La idea nuestra es ser un único banco, es decir, tender, como estamos tendiendo y como estamos viendo que hacia donde tiende el mundo, hacia la globalización y hacia la unificación también a nivel bancario, y que vosotros, o sea, apoyaros a vosotros y que vosotros nos apoyéis a nosotros en esa globalización. Muy bien, Paula, muchísimas gracias. Yo le voy a hacer 3 o 4 preguntas a los 4 empresarios, fundamentalmente por 2 cuestiones, porque creo que todos han hablado de la indefensión que generan los cambios jurídicos en otros países, tipo aranceles o tipo pues licencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente los aranceles en aquellas empresas que se dedican a la alimentación. Por eso le quería preguntar a Farmadús y a Víctor Robla cómo ven lo que Marcos Lamas decía al principio de la victoria demócrata en las elecciones americanas y la posibilidad de que esos aranceles al final sean estables. Es decir, que no se levante un presidente de gobierno por la mañana y diga hoy pongo los aranceles al vino al 50% o a los productos de Farmadús también al 50%. Esa inseguridad jurídica que os produce. Víctor, por ejemplo, primero. Pues muy bien. Hombre, yo creo que la política vuelve a la política. Es decir, con este nuevo gestor quiero entender o veo deslumbrar que la gestión americana volverá a los cauces normales que hay en la política normal, que con el señor Trump, que ha estado estos 4 años a fuerza de Twitter manejando un semejante país a su capricho, porque las cosas han sido así, porque no era difícil de prever. Es decir, actuaba como una empresa excesivamente personalista y muy caprichosa. Entonces eso no es política. Yo creo que volveremos a una gestión normal. Yo entiendo que la Unión Europea ha puesto ahora unos aranceles genéricos y que van a ser que uno baje y otro también baje y volvamos a la normalidad de que cada país se especialice en sus cosas y todo vuelva a una situación normal. No será para mañana ni para pasado, pero sí se verá un horizonte que no iremos a peor, pero sí que podemos ir a mejor. Entonces eso, además en el mercado como la economía como la política, o sobre todo la economía, se dirige por expectativas de. Si hay expectativa de que las cosas van a mejorar, pues automáticamente mejoran. Beatriz. Bueno, pues siguiendo un poco al hilo de lo que estaba comentando Víctor, ¿no? Es cierto que la incertidumbre siempre es lo que más nos afecta. Esto es indudable. Esto afecta al mercado y nos afecta absolutamente a todos. Y es verdad que además el sector agroalimentario es un sector muy sensible a que, según el capricho que tenga cada uno, pues decida eso, implantarnos una serie de aranceles o una serie de medidas proteccionistas. Esto es algo también bastante habitual porque toca casi siempre al corazón de los países. Entonces es muy normal que pase esto. Así que todo lo que suponga llegar a acuerdos internacionales, como lo que comentaba antes Marcos, el acuerdo Asia-Pacífico, siempre es muy bueno. O sea, todo lo que abra el comercio, esto al final va a ser bueno para todos. En el caso particular de Farmadús, es verdad que en general el mercado del sector de las infusiones a nivel internacional somos un sector tan pequeño que normalmente no nos miran. Así que esto, en este aspecto, la parte de aranceles es buena, es buenísima porque no nos afecta. Pero también tengo que deciros, ya para terminar, que me ha costado mucho la intervención de José, porque José, yo no era consciente de que había tantos aspectos comunes en internacionalización entre el sector alimentario y el vuestro.
Porque todo lo que tenga que ver efectivamente con normativa que no tiene sentido ninguno. O sea, la mayor parte de las normas que tenemos para entrar, en cada país es una norma distinta, en cada país nos piden algo diferente, y a Víctor te va a contar exactamente igual. Y al final esto es una auténtica locura que dices, bueno, es que esto no hay manera. Entonces sí que necesitaríamos un poco una normativa un poco más general, un poco más, y sobre todo eso, que fuera más justa por un lado y que tuviera sentido común, algo que parece sencillo, porque no hay manera. Y cuando hablamos de política, lo del sentido común es como está contrapuesto, no lo entiende. Así que es un poco, se lo quería comentaros, nada más. Parece un contrasentido que estemos viviendo en un mundo al que llamamos globalizado y que, sin embargo, pues cada uno tiene sus mecanismos de trabajo que afectan a todos los demás. José, Alberto me ha desaparecido de la pantalla, no sé si se ha desconectado por alguna razón. José, yo creo que todos habéis incidido en el conocimiento. Es verdad que el teletrabajo y las videoconferencias están muy bien, pero habéis incidido en el conocimiento personal de los importadores, de los distribuidores. Y me ha generado cierta curiosidad el asunto de ese conocimiento del cliente y si las empresas exportadoras tienen la capacidad de, a través del conocimiento del cliente, adaptar el propio producto. José, por ejemplo. A ver, nosotros es vital. Al final fabricamos una solución para ellos. En equipos industriales lo que se trata es de solucionarles un problema que ellos tienen. Entonces sí que necesitamos conocerlo, pero necesitamos tener una confianza ganada, que cuesta muchísimo tiempo y muchísimo periodo ganarla y que es muy fácil de perder. Lo que decía Bea, si aplicáramos el sentido común a todos los aspectos de nuestra vida nos iría infinitamente mejor. ¿No me oyes? Sí, perfectamente. Perdón. Si aplicáramos un poquito el sentido común nos iría infinitamente mejor. Pero, nosotros exportar no es que lo hagamos porque creamos que sea bueno, lo hacemos directamente porque es una necesidad. Porque aquí nuestra capacidad, o sea, las cosas que haces por necesidad las haces mejor porque no tienes otra opción que hacerla. Sí que es verdad que en este momento las incertidumbres es como la tormenta perfecta. Hay tantísima incertidumbre en todo que no sabemos lo que va a pasar. Habláis del tema de Estados Unidos. Bueno, yo a partir del 21 de enero espero que sí que sepamos cuál es el camino que coge todo. Pero de aquí a allí todavía queda muchísimo. Como bien decís, se puede levantar un día alguien por la mañana, coger Twitter y preparar un jaleo impresionante. Las incertidumbres, pues todavía yo no sé si en España conocemos exactamente los daños que ha ocasionado toda esta pandemia. Ya no te hablo de la sanitaria porque no tengo ningún tipo de conocimiento como ella, pero sí la laboral y la económica. Creo que todavía nos faltan por conocer muchísimos detalles de los daños que esto ha ocasionado. Luego tampoco sé si en un mundo tan especializado o tan flexible como debe ser ahora, si todas las partes de nuestra empresa están igual de implicadas e igual de adaptadas para lo que venga. Creo que nos enfrentamos a una situación nueva, pero con algunas armas un poco antiguas, que quizás habría que moverlos. Incertidumbres todas las del mundo. Los fondos de recuperación, ¿cómo se van a utilizar? ¿Para qué? ¿Todos los vamos a utilizar igual? ¿Con las mismas normas? Claro, algo que en teoría nos puede ayudar para recuperar. Si yo te doy un cuchillo para pelar una manzana y a otro se lo doy y lo usa para clavárselo a otro, pues claro, el cuchillo es el mismo, pero el uso es totalmente diferente. Entonces, muchísimas incertidumbres, pero que por necesidad, los que estamos aquí, somos de aquí, si queremos intentar sobrevivir, crecer y hacer algo por esta tierra en la que estamos voluntariamente, pues tendremos que exportar y continuar, claro que sí. Hemos recuperado a Alberto. A Alberto yo le quería hablar de especializaciones. En fin, el mantra hace unos años, cuando la crisis del 2008, era diversificar y ahora es especializarse. Yo no sé en los mercados exteriores cómo se ve esa dicotomía de ¿me especializo o me diversifico también en el producto? Bueno, antes lo decía Paula y creo que es una tónica de los demás. O sea, primero, somos globales, nos estamos internacionalizando, no es exportación, sino que es internacionalizar. Internacionalizar es ser cada vez más completos en función de cada sector en la gama de productos que necesitas. Y eso conlleva algo que no sé si lo hemos hablado o no, que es la inversión. O sea, nosotros ahora mismo estamos volcados en hacer las inversiones que nos faltan
para conseguir con esas inversiones dar lo que yo os decía antes, del bueno, bonito y barato, que es servicio, calidad y precio, de tal manera que nuestros productos consigan ponerse en el mercado americano o en el mercado boliviano, por decir algo, que estamos haciendo allí 3 torres, o en cualquier punto del mercado europeo, a una calidad y a unos precios que no tengamos competencia. Entonces, en esta globalización, en esta internacionalización, en esto que decía Abanca, que es importante, que los bancos tienen que adaptarse a ser un compañero de viaje de lo que las empresas que internacionalizamos el producto necesitamos. Todo eso conlleva una inversión. O sea, nosotros no podemos caer en explotar nuestras industrias tal y como las tenemos para siempre. Tenemos que estar innovando, tenemos que estar invirtiendo, y esas dos cosas nos llevan a que nuestros productos sean demandados por razones objetivas, por razones necesarias. Y eso es lo que creo que es una parte importante de esto que hemos ido hablando durante todo el debate. En definitiva, tenemos que ser los mejores en cada uno de nuestros sectores. Y no por ser ponferradinos, bercianos, leoneses, castellano-leoneses o españoles, somos peores que los alemanes o que los americanos. Y junto a eso, nosotros hemos apostado más por hacer cada vez más nuestro producto aquí en el Bierzo y que nuestro producto viaje. Porque como vulgarmente también se dice, el ojo del amo engorda al caballo, ¿no? Entonces, es mucho mejor conseguir un producto bueno y especial. Yo no puedo poner una máquina de 12 metros, para fabricar piezas de 12 metros, poner aquí una y otra en Estados Unidos, porque esa máquina cuesta 8 millones de euros y no tiene trabajo para tener 2 máquinas. Luego tengo que tener una bien situada y que el producto pueda viajar. Entonces, para terminar mi reflexión, es internacionalización, globalización, acompañamiento bancario, entendiendo al empresario y siempre con una inversión. Y cuando aquí el cliente, la banca o cualquiera viene a nuestras industrias, ven perfectamente si la industria está viva, si está en ebullición, creciendo, o si la industria está cayendo en decadencia. Muy bien, Alberto, pues has dicho una cuestión que me da la posibilidad de darle la palabra a Marcos Lamas para que cierre, que es lo del acompañamiento financiero. En eso yo creo que ya hemos consumido el tiempo suficiente. Le voy a dar las gracias a los 4 empresarios que han participado: Víctor Robla, Beatriz Escudero, José Martínez y Alberto Fernández Sutil, y por supuesto a Paula y a Pedro de la Banca. Y le doy la palabra a Marcos Lamas para que cierre la jornada. No sin antes agradecer a todos aquellos que nos han escuchado desde diariodeleon.es, a todos nuestros lectores, hoy convertidos en telespectadores, hayan escuchado esta charla y hayan sacado sus propias conclusiones, que creo que ha sido tremendamente interesante. Marcos, por favor. Pues gracias, Joaquín. Me gustaría acabar con un mensaje de optimismo, ¿no? Parece que a pesar de los últimos meses vemos la luz al final del túnel. El 2021, como comentaban nuestros socios empresarios, yo creo que va a ser un año de recuperación, de volver a salir, de volver a explorar mercados. Un mensaje de optimismo basado en empresas como las 4 que nos acompañan, que salen por todo el mundo a vender sus productos y sus servicios, y son un ejemplo que desde aquí se puede competir en precios, se puede competir en calidad y se puede competir en servicio, ¿no? Y lo que nos toca a nosotros, como se ha repetido, es acompañarlos. Para nosotros también estar en el mercado internacional y global es una necesidad. Estamos en más de 12 países y lo que nos toca es detectar lo que necesita Beatriz, Víctor, Alberto, Pepe, y acompañarlos, ya sea en Estados Unidos, en Marruecos, en la Unión Europea o, por qué no, en proyectos que hemos estado recientemente como Togo o Bangladesh, ¿no? O sea, nos toca de verdad customizar nuestro servicio para ser la mejor compañía y el mejor compañero posible en sus experiencias internacionales. No han citado las empresas, había citado yo, para acabar, Tevitet, Farmadus, Vinos de Arganza. Todos estamos aquí. Gracias. A vosotros. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. No. Hasta luego. Ah.